La diversidad cultural y geográfica de Camerún es tan grande que es conocido como África en miniatura. Tiene la mayoría de los paisajes que podrías observar a lo largo de todo el continente africano: sabanas, desiertos, playas, selvas y montañas. Quédate conmigo para saber cómo se vive en Camerún y muchas otras curiosidades. 1. Geográficamente, Camerún está en África Central, teniendo un territorio mediano de 466.000 kilómetros cuadrados. Limita al sur con República del Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón, al este con República Centroafricana y al noroeste con Chad. Al oeste limita con Nigeria y el Golfo de Biafra, que forma parte del Golfo de Guinea, en el Océano Atlántico. 2. Los bosques tropicales cubren el 40% de Camerún. Hay 19 parques nacionales, entre ellos el Parque Nacional de Bakosi, el Parque Nacional de Lobeke, el Parque Nacional de Ouaza, el Parque Nacional Benue o el Parque Nacional del Faro. El animal nacional es el león, pero también habitan en el país cocodrilos del Nilo, hipopótamos, varias especies de serpientes, chimpancés, gorilas, elefantes, perros salvajes, babuinos y muchas otras especies. Un lugar de especial interés es el Parque Nacional de Korup, uno de los bosques más antiguos y ricos de África. Se extiende sobre 1.260 kilómetros cuadrados, cuya naturaleza se conserva prácticamente intacta. Es uno de los parques nacionales cameruneses más accesibles, pues cuenta con infraestructura turística para el alojamiento y múltiples sitios para visitar. Es conocido por la observación de aves y primates en estado silvestre. 3. La población de elefantes africanos en Camerún es de unos 6.500 individuos, una de las más grandes de África, pero en 2010 había unos 21.000. La situación de estos animales por la caza furtiva es muy compleja en lugares como el Parque Nacional de Deng Deng o la Reserva de Fauna de Dja. Tristemente, cada año al menos 20.000 elefantes africanos son cazados ilegalmente por sus colmillos, siendo el mayor país importador China, donde el marfil es un símbolo de riqueza y estatus. Hay que remarcar que China prohibió el comercio con marfil de elefante en 2017, pero se ha seguido introduciendo de forma ilegal. Además, debido a la pérdida de hábitat, los elefantes pueden atacar poblados y destruir propiedades, lo que hace que los cameruneses puedan atacarlos para protegerse. 4. Otras dos especies en peligro de extinción son el gorila occidental del río Cross y el gorila occidental. De la primera especie, de nombre científico Gorilla dieli, solo existen unos 200 o 300 individuos en libertad, lo cual lo convierte en el gorila o primate con mayor riesgo de desaparecer en el mundo. Del gorila occidental, de nombre científico Gorilla, queda unos 95.000 en el mundo, en países cercanos como Guinea Ecuatorial, República del Congo, Gabón o República de África Central. Al igual que los elefantes, los gorilas son amenazados por la caza furtiva y por la pérdida de hábitat. 5. El pangolín es otro animal en peligro de extinción en Camerún. Hay 3 especies: el pangolín gigante, el pangolín arbóreo y el pangolín de cola larga. Se trata de uno de los mamíferos con los que más se trafica en el mundo. No hay estadísticas de la población de pangolín en Camerún, pero los locales comentan que mientras que antes eran abundantes en selvas y bosques, ahora se ven muy raramente. Al principio solo eran cazados localmente, pero desde 2008 la demanda creció rápidamente en mercados asiáticos. Sería difícil continuar enumerando las especies en peligro de extinción que habitan Camerún. Para que te hagas una idea, unas 630 especies se encuentran bajo amenaza dentro de sus fronteras, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En la mayoría de los casos, su desaparición se debe al comercio de vida silvestre y a la caza indiscriminada, no muy diferente a la realidad de los otros países africanos. 6. Cerca del 40% de cameruneses viven en situación de pobreza, teniendo una población que es afectada por 3 graves crisis humanitarias: el conflicto en la región del lago Chad, la crisis en el noroeste y suroeste, y la situación de refugiados provenientes de la República Centroafricana. En 2022, 3.9 millones de personas requirieron ayuda humanitaria.
Más del 70% de la población depende de la agricultura como su principal fuente de ingresos, lo que los afecta directamente por el cambio climático, fenómenos climáticos extremos y escasez de agua potable. El país forma parte de la cuenca del Congo, también conocida como los pulmones de África, y sus bosques tropicales proporcionan alimentos a las comunidades locales, pero los bosques han ido disminuyendo. 7. Parte de la biodiversidad camerunesa se encuentra representada por sus aguas. Al revisar su hidrografía, nos encontramos con los lagos explosivos de Camerún. En 1984, el lago Monoum mató a 37 personas con sus gases letales, y en 1986 el Nios asfixió a miles de personas y cabezas de ganado. Se teme que pueda suceder lo mismo con el lago Cook, pues en 2022 experimentó un cambio en su composición química, afectando su coloración y olor. Estos accidentes han sucedido porque el dióxido de carbono del manto de la Tierra se ha acumulado en el fondo de esos lagos, al estar en una zona volcánica. Y al liberarlos, el aire se ha tornado no apto para la vida humana o animal. 8. Parte de la volatilidad de sus lagos se debe al Monte Camerún, también conocido como el Monte Faco, el punto más alto del país y uno de los volcanes más altos de África. Se eleva a 4.040 metros y es uno de los volcanes más activos del continente, entrando en erupción por última vez en 2012. Otras de sus erupciones más importantes fueron el 28 de marzo de 1999 y el 28 de mayo del 2000. 9. Bebundacha es un pueblo al suroeste de Camerún que está incluido entre los 5 lugares más lluviosos del mundo. Se estima que recibe 10.000 milímetros de lluvia al año. El motivo es que se encuentra cercano al Ecuador, lo que le da un clima constantemente húmedo y cálido. Además, el monte Camerún bloquea las nubes cargadas de agua que se quedan en la zona del pueblo. 10. Podrás encontrar desiertos en el extremo norte del país. Camerún forma parte del Sahel, la región semiárida que bordea el desierto del Sahara y es un punto en común que une a este país con Chad y Nigeria. Como todo desierto, es una zona donde se puede observar la sequía y los suelos poco aptos para la vida. 11. En la vegetación de la sabana camerunesa abundan los matorrales y las hierbas. Se ubica entre el centro y el norte del país, una zona natural que sirve de puente entre Nigeria y Chad. Las lluvias son escasas y las temperaturas son medias altas. Ha sido incluida como parte de la ecorregión de la sabana del este de Sudán. 12. Camerún es el único país del mundo que lleva el nombre de un crustáceo. Se debe al explorador portugués Fernando Po. Cuando llegó a la actual costa camerunesa en 1472, se percató de la cantidad de gambas en el río Wouri, pasando a llamarse para los conquistadores el río Camarón. Para los ingleses se quedó como Cameroon. 13. Yaoundé es la capital del país, con unos 4 millones de habitantes, conocida como la ciudad de las 7 colinas. Se trata de un centro económico para el café o cacao, con fábricas de cigarrillos, madera, cerveza, arcilla, entre otros productos. El clima es tropical húmedo y seco, con temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 14. La otra gran ciudad de Camerún es Douala, que es el centro económico, encontrándose en el oeste bordeando el Océano Atlántico. Aquí está el puerto más grande de África Central y el principal aeropuerto internacional del país. 14. La riqueza cultural camerunesa no solo abarca a los pueblos aborígenes. Su pasado colonial ha contribuido a la diversidad que has podido apreciar hasta ahora. En 1472 llegaron los portugueses para establecer plantaciones de azúcar y hacerse con esclavos. En 1884 quedaron bajo el dominio alemán por intercesión del explorador Gustav Nachtigal. Fueron los responsables de mejorar las plantaciones y la infraestructura vial de la región. Tras la Primera Guerra Mundial, culminada en 1918, el territorio fue invadido por Francia y Gran Bretaña. En 1960 se independizaron absolutamente de Francia y en 1961 se llevó a cabo un plebiscito para definir el futuro de las posesiones británicas. El sur se unió a la naciente República de Camerún y el norte pasó a formar parte de Nigeria.
15. Desde su independencia, hace más de 60 años, Camerún solamente ha tenido 2 presidentes de la República. Ahmadou Ahidjo fue un líder independentista y presidente entre 1960 y 1982, año en que renunció a su mandato. Paul Biya, su sucesor, figura desde entonces como primer mandatario nacional. 16. Las libertades de prensa en Camerún han mejorado desde la primera década de este siglo, pero todavía se percibe cierto grado de censura. Los medios de comunicación suelen autocensurarse para evitar represalias del gobierno. Del mismo modo, existen muchos medios que son estatales. Solamente la telefonía celular y el Internet no están regulados del todo en el país. 17. La línea costera camerunesa abarca 402 kilómetros de largo y su segmento norte se llama Ambazonia. En toda esta región se pueden encontrar varias ciudades: Buea, de habla inglesa y de clima húmedo; Douala, el corazón económico del país; Kumba, la principal ciudad comercial de habla inglesa en Camerún; y Limbe, también de habla inglesa. 18. La rana más grande del mundo habita en Camerún, aunque también te la podrás encontrar en Guinea Ecuatorial, conocida como Goliath. Puede crecer hasta 34 centímetros de largo y pesar unos 3 kilogramos. Su salto puede llegar a los 3 metros y a lo largo de su vida puede engendrar hasta 10.000 huevos. Es una especie amenazada, susceptible de desaparecer en un futuro no muy lejano. 19. En Camerún habitan más de 1.000 especies de mariposas, que representan más de 1/4 parte de todas las especies que se pueden apreciar en el continente africano. Para ser precisos, se han estudiado 1.593 especies de mariposas, de las cuales 110 son endémicas, es decir, que solo se pueden encontrar en el hábitat natural correspondiente de Camerún. Si te adentras en sus bosques y selvas, una tarea divertida que puedes hacer es intentar identificar las diferentes especies. Hay centenares de ellas, de modo que no te aburrirás si intentas contarlas. 20. Hay ciertas cosas que te conviene saber si vas a ir a Camerún. En primer lugar, difícilmente te vas a encontrar con señales de tráfico y carreteras. Los límites de velocidad no se publican y casi nadie los cumple. Otros peligros que te puedes encontrar en la carretera son vehículos mal mantenidos, animales atravesados y conductores no calificados para ejercer este oficio. Por lo tanto, se recomienda a los turistas no viajar a una velocidad excesiva para evitar factores de riesgo. Otra cosa que no deberías hacer es movilizarte indocumentado. Además de que no te encuentras en tu tierra, Camerún es considerado un país generalmente inseguro en sus zonas rurales. No es difícil encontrar personal de seguridad inspeccionando las carreteras para mejorar la experiencia. Es muy probable que uno de ellos te pida un mínimo de documentación para que puedas circular. Prácticamente por el mismo motivo, se aconseja no viajar de Camerún a un país vecino por carretera. Puede ser peligroso y muy engorroso para personas que no posean la ciudadanía de ninguno de estos estados. Si vas a someterte a este riesgo, asegúrate de tener las provisiones más fundamentales: combustible para vehículos y para cocinar, alimentos y agua para varios días, y algún medio de comunicación a distancia como un teléfono celular. Por precaución, evita mostrar dinero en efectivo, evita áreas peligrosas y sé discreto en tu vestimenta y en las cosas que haces. Puede ser que no le pase nada, pero debes prevenir factores de riesgo con la delincuencia. Se han denunciado múltiples atracos y robos en varias de sus ciudades más importantes durante los últimos años. Procura no andar solo y evita adentrarse en las zonas pobres de las ciudades si cargas contigo objetos de valor. Evita acercarte o sumergirte en sus corrientes de agua no costeras, ya que puede estar sucediendo en las profundidades o en la composición química del agua en ese preciso momento. Además, recuerda que en Camerún habitan hipopótamos, cocodrilos del Nilo y otras especies peligrosas. 21. Hablemos también sobre la cultura y costumbres. A todos los sitios que llegues, procura saludar y reconocer a las otras personas. Son de una cultura muy amigable y si no los saludas, se sentirán menospreciados. Evita que te consideren grosero y sé gentil con los demás. Utiliza siempre tu mano derecha para estrechar la mano, comer o entregar algo. La izquierda es una mano que puede considerarse sucia.
Si eres zurdo, haz tu mejor esfuerzo para demostrar un mínimo de destreza con tu mano derecha o haz las cosas en solitario, sin que más nadie te vea. Los cameruneses te lo agradecerán. Camerún es una sociedad jerárquica donde las personas mayores inspiran un profundo respeto. Por lo tanto, lo ideal es que empieces saludando a las personas mayores. También deberías concederles ciertas cortesías, como dejarlos entrar o salir primero de un lugar o cederles tu asiento si los demás están ocupados. Inclina la cabeza para saludarlos y en este momento no hagas contacto visual con ellos. Procura no llamar por su nombre a un camerunés, indistintamente del objetivo de tu llamado. Las personas en este país son muy sensibles a que se les llama directamente. Lo pueden considerar como un llamado de atención o una falta de respeto hacia ellos. Y si eres extranjero, pueden llegar a molestarse y considerarte una persona irrespetuosa. 22. Si eres un miembro de la comunidad LGBT, debes saber que Camerún no es un destino seguro para ti. Las personas de esta comunidad que son nativas enfrentan la discriminación y son condenadas por la misma sociedad. En un caso más extremo, estas personas pueden ser castigadas con hasta 5 años de prisión y no hay derechos reconocidos para esta comunidad. 23. La bandera nacional de Camerún tiene 3 colores, verde, roja y amarilla, colores distintivos del continente africano. Su rasgo distintivo es que cuenta con una estrella amarilla en el centro de la barra roja. La franja verde representa los bosques que cubren la parte sur del país. La amarilla es la sabana ubicada al norte y la roja simboliza la unidad nacional. La estrella amarilla también refleja la unión camerunesa y debe ir en el centro para darle énfasis a esta condición. 24. Camerún tiene más de 240 tribus, con 3 grupos étnicos principales: bantúes, semibantúes y sudaneses. El número de idiomas nacionales que se hablan en el país es más de 240, pero los idiomas oficiales son el francés y el inglés por su pasado colonial. Entre ambos, el más representativo es el francés, pues es hablado por más de 4/5 partes de la población nacional. 25. Hay unos 27 millones de cameruneses y la población es muy joven, con una edad media de 19 años y una alta tasa de fertilidad de casi 5 niños por mujer. La expectativa de vida de Camerún es 60 años, lo cual para estándares occidentales es poco, pero en 1950 el camerunés promedio vivía hasta los 37 años, por lo que claramente se han mejorado las condiciones de vida, aunque siguen habiendo graves problemas de salud. Uno de los problemas más graves y la primera causa de muerte en Camerún es la malaria, enfermedad a la que está expuesta toda la población. La segunda causa de muerte es el SIDA. Actualmente se considera que hay una epidemia en el país con unos 500,000 niños infectados de VIH. 26. Ambazonia es un territorio separatista camerunés que declaró su independencia de Camerún el 1 de octubre de 2017, pasando a denominarse República Federal de Ambazonia. Es el hogar de la comunidad anglófona de Camerún y hasta ahora no ha obtenido ningún tipo de reconocimiento internacional. Por lo tanto, no se puede hablar como tal de que sea un estado constituido. 27. La religión predominante es el cristianismo. Casi el 70% de los habitantes profesa con esa religión, mientras que un 20% se identifica como islámico. Casi un 11% se identifica como ateo o de otras religiones, la mayoría propias de sus pueblos originarios. 28. Una de las creencias más extrañas de algunos cameruneses es la de pobladores que aseguran que el monte Camerún es el hogar de poderosos espíritus ancestrales. Se supone que dentro de él habita un dios de la montaña que produce terremotos y escupe fuego en sus momentos de ira. 29. La música y los bailes cameruneses son parte integral de sus ceremonias y festivales. Sus fines pueden ser recreativos, pero también pueden venir cargados con una profunda devoción religiosa. Casi siempre traen coreografía y separan a hombres de mujeres. Cuando se admiten ambos sexos en un mismo baile, se prohíbe que un solo sexo participe. Los 2 estilos musicales principales son la makossa, que utiliza fuertes ritmos de bajo eléctrico e instrumentos de metal, y el bikutsi, que es más bailable y se caracteriza por un ritmo intenso.
30. Al ser un país tan diverso culturalmente, no hay un único modo de vestirse. Su ropa también se ve influenciada por el clima y las creencias religiosas. Asimismo, la mayoría de las principales ciudades mezclan elementos modernos y tradicionales en la vestimenta de sus habitantes. Esta es una vestimenta tradicional de baile del sur. Esta del norte. Esta del este. Esta del noroeste. Pero hay muchas más. 31. La artesanía camerunesa tiene fines comerciales, decorativos y religiosos. Es común encontrarlas hechas de madera, arcilla, hojas, calabazas, bordado y cuero. También suelen destacar por su colorido y originalidad. El arte contemporáneo es promovido por organizaciones culturales independientes o es desarrollado de manera autónoma por los artistas. 32. El plato nacional de Camerún se denomina Ndolé. Consiste en un guiso a base de maní hecho de espinacas y hojas amargas, sazonado con especias aromáticas y agrandado con cualquier tipo de carne. Usualmente son camarones, pero también puede ser pescado seco o carne molida. 33. Los Leones Indomables es el equipo nacional de fútbol de Camerún y uno de los mejores equipos del continente. Ha participado en la Copa Mundial de la FIFA 5 veces y en 1990 se convirtieron en el primer equipo de África en llegar a los cuartos de final. También ganaron el oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y han ganado la Copa Africana de Naciones en 4 ocasiones. 34. Camerún es una economía con un nivel de desarrollo intermedio dentro de África. Es una de las economías exportadoras más importantes del África subsahariana, aunque es un país desigual en términos de capacidad adquisitiva de las personas y posee un clima generalmente desfavorable para los negocios. 35. Su agricultura es bastante rica. Es el tercer productor mundial de musa, un tipo de plátano, con casi 4 millones de toneladas anuales. También lo es del taro, una especie de yuca con casi 2 millones de toneladas anuales. También es el quinto productor mundial de cacao, produciendo unas 307,000 toneladas anuales. Y también destaca por sus producciones de aceite de palma y de ñame, con 2.6 millones de toneladas y 674,000 toneladas respectivamente. 36. Desde 1977, Camerún ha estado desarrollando la industria petrolera. No se pueden ofrecer muchos datos porque las autoridades nacionales tratan el asunto de forma hermética. Sin embargo, en los tiempos de bonanza han llegado a recaudarse cuantiosas sumas de dinero que han podido servir de reserva para los momentos de menor recaudación. Y para seguir conociendo países africanos cercanos a Camerún, visita este video de Guinea Ecuatorial.